Bienvenidos una vez más, participantes del quinto cuatrimestre de la licenciatura en Administración y Comercialización. Mi nombre es Antonio Saldaña y continuaremos con los temas relacionados a la ética en la empresa. Hoy veremos un caso muy interesante relacionado con la tecnología de información, la cual a partir del año 2000 ha entrado en todas y cada una de las empresas que se enfrenten al futuro. Es decir, el nuevo milenio cambió la tecnología de forma radical, mucho más que los 40 años anteriores. Es decir, nos enfrentamos ahora a una tecnología cambiante, de una rapidez y vertiginosidad impresionante, y la cual nos tenemos que adaptar si queremos seguir a la vanguardia y siendo líderes en todo lo que hacemos. O por lo menos llevar el paso suficiente para no quedar rezagados y estar a la par con los demás. Bueno, este es el tema número 7 y procederemos a revisarlo. Nuestro tema se titula Retos de seguridad éticos y sociales en las tecnologías de información. Como habíamos dicho, la ética y la moral se deben de ir adaptando a la sociedad. La sociedad va cambiando, por lo tanto la moral debe de ir creciendo, evolucionando, siendo diferente. Cuando llega este cisma de la tecnología en el cual hay una computadora por hogar, hay por lo menos una computadora por empresa, cuando hablamos de volúmenes de información impresionantes, tenemos entonces que prepararnos a cambiar nuestra forma de comportamiento y nuestra moral con respecto a todo aquello que nos llega por la red y aquello que nos llega gracias a la tecnología de información, lo cual es, pues bueno, es un cisma tal que ahora nos adentramos a algo que vamos a llamar la era del conocimiento. Sí, claro, porque gracias al Internet todo conocimiento y todo saber está disponible para cualquier persona, casi en cualquier lugar del mundo, gracias a los dispositivos móviles. Esto implica, por lo tanto, cambios en la forma de pensar y cambios en la forma de aplicar la ética. Nuestro objetivo general es que ustedes como profesionistas distingan los principios fundamentales de la ética para obtener una visión clara y específica de su existencia y aplicabilidad en la vida profesional. Es decir, que ustedes puedan distinguir cómo hacer mejor las cosas y cuál es el deber ser de lograr las cosas y lograr el bien. Bien, el objetivo es identificar de qué modo afecta el empleo y el uso de la tecnología de información en los negocios, la individualidad, las condiciones laborales, la confidencialidad y la salud. Claro, hay una epidemia relacionada con ojos rojos y relacionada con aumento de peso y también relacionada con problemas como el túnel carpiano. ¿A qué se debe esto? A pasar demasiado tiempo enfrente de una computadora. Los niños de estas generaciones, los que nacieron a partir del 2000, empezarán a tomar estos problemas como comunes, cuando 1000 años atrás, durante 1000 años, nunca hubo este tipo de problemas. Nos enfrentamos a que la tecnología ha cambiado la forma de vida y por lo tanto las costumbres. El objetivo específico es que al término de la sesión ustedes distingan las posibles soluciones a problemas sociales como el crimen y la invasión de la intimidad. Sí, claro, porque gracias al rastreo de las computadoras, al rastreo de información de los usuarios de las computadoras, nosotros podemos saber exactamente qué páginas están viendo, con qué regularidad y bueno, a cuáles son más aficionados todos los usuarios de una máquina. Al grado tal de que es posible revisar los correos electrónicos, abrir las cuentas, no solo bancarias, sino los historiales crediticios y saber en qué se ha gastado el dinero, en qué momento, cuándo lo ha hecho. Es decir, es un rastreo que queda siempre en la Internet, porque la información que se sube a la Internet queda ahí por siempre. Claro, aunque se borre un servidor, todos los servidores tienen espejos, replicaciones, o alguna persona puede copiar esos archivos y guardarlos en su máquina y volver a poner esa información en la red, por lo cual se retroalimenta y crece de forma exponencial y a sí misma por siempre. Entonces nos enfrentamos a un problema ético, a un problema de cambio de valores, a un problema de privacidad. Si ustedes ponen una fotografía en Internet, no sé, solicitando pareja, y esta fotografía puede permanecer ahí 10 o 20 años,
pueden durante esos 10 o 20 años recibir llamadas o correos electrónicos de aquellas personas que quieran relacionarse con ustedes. Claro, si esto es verdad, pero si esa fotografía no la cambian durante 20 años, va a ser muy diferente la reacción que tengan las parejas al conocerlos realmente. Entonces, bueno, hay que verificar la veracidad de la información que existe en la red y el uso que hacemos de ella. Bien, hablemos del uso de la tecnología. La tecnología de información en los negocios ha ejercido impactos fuertísimos, importantes, de cisma, de coyuntura en la sociedad, por lo que ha planteado aspectos de revaloración de los aspectos éticos, es decir, en áreas como el crimen, los delitos informáticos, tan sonados ahora, la privacidad de las personas, qué es lo que hacen en su tiempo libre, qué es lo que investigan las personas, con quién se relacionan, la individualidad. Si ustedes quieren encontrar a algún amigo que hace 20, 30 años no lo ven y está en la red, lo pueden encontrar, cuando por otro medio hubiera sido imposible. Hace 20 años hubiera sido imposible encontrar a una persona que vivía en Madagascar o comunicarse con ella si no sabían ustedes el número o si no tenían exactamente la dirección de correo para podérsela mandar. Ahora, ustedes pueden entrar al Facebook, teclear su nombre y si esta persona está en línea, lo pueden encontrar, la pueden localizar, sin contratar a un detective privado. Claro, depende de esta persona también hacer la comunicación y el contacto. El empleo. Muchísimos empleos al día de hoy. El 80% de los empleos son obtenidos vía Internet. Las vacantes se publican en Internet. La salud. ¿Cuántas veces en vez de utilizar al médico o simplemente por alguna duda que tiene uno respecto a la receta que nos ha realizado el médico, vamos a Internet y la verificamos? O vemos si nuestro padecimiento aparece en Internet o entramos a una sala de chat o a una red social para investigar si alguien padece de lo mismo. Es decir, la era de la información satura, la era de información cuenta con tal cantidad de sistemas de información que se vuelve nula. Es decir, se puede uno perder en la red y aún así dejar de encontrar respuestas. Y por supuesto las condiciones laborales. Ahora los obreros de todo el mundo pueden preguntar cuánto cuesta su trabajo en otros países, qué condiciones son favorables para ellos, qué es lo mejor para ellos, es decir, qué prestaciones tienen, cuántos días laboran. Hay posibilidad de comunicarse con personas que están en una situación diferente en cuanto a salario, en cuanto a precio, en cuanto a trato, y sin embargo que siguen haciendo lo mismo. Es decir, los trabajadores internacionales ahora tienen una forma de contacto inmediata, rápida, la red. Bien, la tecnología de información ha resultado benéfica en la gran mayoría de los casos, pero también es perjudicial para la sociedad en el caso de que ha creado nuevas tendencias de comportamiento. Una de ellas, por ejemplo, son los ciberadictos, las personas que pasan más de 12 horas navegando en Internet, que tienen su vida social dentro de Internet, que tienen más de 13,000 amigos, sí, claro, pero todos son imaginarios, todos son vía red. Ahora, claro, no todo siempre es así. Hay muchas parejas, de hecho, se calcula que más o menos el 45% de las parejas actuales se han conocido vía Internet. Y se han conocido gracias a filtros muy específicos de gustos, de costumbres, de ideas, de religión. Y después de sacar a todas las personas que no entraban dentro de estos parámetros, se ha podido determinar cuáles son las posibles parejas y han llevado a relaciones muy duraderas. Entonces, la forma de obtener pareja ha cambiado, la forma de obtener amigos ha cambiado. Pero bueno, hablando de los ciberadictos, nosotros podemos detectar que estas personas están ya teniendo un problema con la adicción a la red cuando dejan de dormir por seguir chateando, cuando dejan de comer por seguir navegando, cuando su vida social es mucho más activa dentro de la red, con un avatar, con un ente ficticio que los simula a ellos, en vez de salir a la calle, a bares, a restaurantes, a jugar básquetbol, a vivir. ¿Estamos? Bien, gracias al Internet también tenemos el problema de las copias piratas, de las películas que
se bajan de prueba en otros países y en los países donde se puede copiar esta tecnología o estas copias de prueba, se empiezan a vender con una calidad impresionante, calidad de alta definición, y aunque vengan en otro idioma, pueden ser traducidas. Entonces inicia el problema de las copias pirata, tanto de música como de videos, como de cualquier formato que pueda ser copiado. Fotografías, texto, etc. Los downloads, el problema de los downloads. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando tú bajas música o información de un sitio, porque el sitio de ese país, la página electrónica de ese país lo permite, pero tal vez lo estás bajando desde un país donde las leyes son tan estrictas que no permiten el bajar música, información o algunos documentos por restricciones o regulaciones legales. Entonces ahí se está cometiendo un fraude, para lo cual los hackers son especialistas en romper este tipo de contraseñas y entonces poder bajar música, videos, audio, textos. Últimamente ha corrido un problema muy interesante referido a Wikileaks, que son como lo que gotea de la red. Es decir, es información que estaba clasificada únicamente para los gobiernos o para el Pentágono o para agencias de seguridad secretas, y las cuales, pues bueno, han sido obtenidas por medio de la red y puestas a disposición del público. Información que solo debería ser conocida por gobiernos o por instituciones acreditadas, ahora la puede conocer todo el mundo. Y bueno, han demandado a los responsables por esto, pero en algunos países, en otros al contrario, lo han aclamado. Entonces, ¿qué decisión tomar? ¿Son ángeles o son demonios aquellos que permiten que nos enteremos de todo, a pesar de que ciertas agencias o ciertos gobiernos no quieren que lo hagamos? Las cybercitas son estas reuniones de personas que, como les comentaba hace un momento, definen una cantidad de parámetros para buscar al novio o a la novia perfecta, y después de hacer un rastreo vía mundial, encuentran a la persona que cumpla todas tus expectativas. Es decir, el príncipe o la princesa azul es posible encontrarlo, aunque viva del otro lado del mundo, pero de que existe, existe. Y por supuesto la pornografía. A partir del año 2000 se ha producido y se ha distribuido más pornografía que los 100 años anteriores. Porque la distribución antes era vía papel, vía revistas, vía dibujos. Estas revistas, estos dibujos, estas fotografías ahora son distribuidas de forma masiva por la internet. Entonces, cualquier foto de este tipo que se ponga en la red, en tan solo unos segundos será conocida a nivel mundial. ¿Cuál podría ser el problema aquí? La adicción. Esa necesidad imperiosa de saber más y más y más acerca de un tema que al final siempre es lo mismo. El problema aquí es el tiempo que se dedica a observar y la vida que se pierde por estar centrado en eso. Dejar de vivir por vivir una vida virtual. Bien, el uso de la tecnología, ¿qué significa? Significa sí mejorar la empresa, significa sí ayudar a que los procesos sean más rápidos, significa evolucionar el sistema administrativo de una empresa, pero también puede significar reducir el número de plazas laborables, reducir el número de personas necesarias. Entonces es una balanza contraproducente, porque aunque los que quedan pueden ser mucho más productivos, ¿cuántas personas se van a quedar sin empleo por ser analfabetas computacionales? Es decir, los analfabetas de este siglo son aquellos que no saben utilizar una computadora, que no saben navegar en Internet, que desconocen los medios de comunicación masivos, como el Twitter o utilizar teléfonos celulares. Ustedes pueden conocer a una persona que no sepa utilizar un teléfono celular, probablemente en las ciudades sea muy difícil, pero en el campo todavía hay. Se calcula que más o menos el 50% de la población mundial no tiene acceso a este tipo de telefonía. Me parece que hay que valorar las ventajas que tenemos de vivir en la ciudad.
Bien, ¿cuál sería entonces la responsabilidad ética de los profesionales de los negocios? Pues bueno, antes que nada, fomentar usos éticos de la tecnología de información en el lugar de trabajo. ¿Y a qué nos referimos con ético? Hacerlo mejor por cumplir la misión y la visión del lugar en donde estamos trabajando. ¿A dónde es a lo que voy? La pregunta sería, ¿el supervisor de sus trabajadores debe observar electrónicamente las actividades laborales y el correo electrónico privado, videollamadas privadas, audio o música de sus empleados? ¿Debería de hacerlo? ¿Debería de revisarlo? Podría perder mucho tiempo haciéndolo, pero también podría detectar que no siempre todo lo que es video, audio y comunicación es relacionado con el trabajo. Cabría entonces aquí preguntarse acerca de la ley. Aquello que no está prohibido está permitido, que es un uso y una costumbre muy común en todo el mundo. A menos que en tu contrato exista la definición de que no puedes chatear, pues lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque no está prohibido. Luego entonces podría estar permitido. La idea es que muchas personas pierden mucho tiempo de su vida chateando, intercambiando información, intercambiando videos. Digamos, por ejemplo, que es la fiesta de fin de año y a alguien se le ocurre tomar video con un celular. ¿Sería bueno para la empresa que aquello que sucedió en la fiesta se entere todo el mundo? Bueno, depende de lo que suceda, pero lo más recomendable sería guardar discreción y lo que sucede en las fiestas, que se quede en las fiestas. Eso sería lo ideal. Otra pregunta. ¿Se debe permitir a los empleados usar sus computadoras de trabajo para asuntos privados o llevarse a casa copias del software para su uso personal? ¿Esto está regulado? ¿Está reglamentado? ¿Está siquiera hablado por los dueños de las instituciones, por el personal a cargo? Es importante porque en un momento dado, debido a que un video, digamos, de YouTube no cuesta, puede ser entregado o repartido. Pero bueno, ¿qué estás repartiendo aquí? ¿Información, cultura, algo para mejorar a las personas y al país? ¿O estás repartiendo algo que puede ser de otro uso? ¿Y por qué hacerlo dentro del trabajo? ¿No sería mejor en las horas libres? Tendrá esto que ponerse sobre la mesa y hablarlo claramente, porque la responsabilidad ética de los profesionales relacionados con la tecnología de información sería primero que nada aclarar qué uso se le va a dar al equipo, únicamente laboral e institucional, o en un momento dado también se puede utilizar para fines personales, lo cual se me hace poco ético. Sin embargo, debido a la gran funcionalidad y versatilidad de los equipos, se pueden utilizar para muchas cosas. Digo, hay espacio y bits, pero eso tendría que ser claramente especificado. ¿Hasta qué momento y hasta qué lugar? Es decir, si uno establece de forma clara los límites, es posible entonces saber para dónde se tiene uno que mover. Si no hay límites claros, tampoco hay reglas establecidas. Bien, ejemplos de un tipo de decisión que se deberá tomar y que presentan un aspecto ético controversial. Es decir, que la decisión puede ser tanto agradable o sencilla, como muy desagradable y difícil. Primero, se debe ingresar electrónicamente a los registros personales o archivos de la estación de trabajo de sus empleados, porque también sus empleados podrían guardar, digamos, una carpeta de cuentos o las fotos de la esposa. ¿Deberían de hacerlo en el trabajo? Tal vez no, pero en un momento dado, por vaciar una memoria, vaciaron estos archivos personales y confidenciales momentáneamente, utilizaron la memoria y después tal vez regresarlos. Pero digamos que pasaron 2 días. Cuando las personas dedicadas a tecnología de información revisan esto, ¿qué hacen? ¿Lo pueden borrar? ¿Deben borrarlo? ¿Deben conservarlo? Hay que aclarar esto. ¿Hasta qué punto se puede? O, si es necesario en todo caso, crear una carpeta para el trabajo y crear una carpeta aparte para los archivos personales, los cuales podrían estar cifrados y en todo caso cerrados bajo llave. Bien, debe hacer uso de la información sobre clientes extraída de sistemas de procesamiento de transacciones a otras empresas. Esto es muy importante, sobre todo en los bancos. Digamos, por ejemplo, que existe una ley en la cual está prohibido vender
la lista de clientes con sus teléfonos, direcciones y todos los datos, como por ejemplo cuánto gasta al año o qué intereses tiene. Eso está prohibido. Bien, pero ¿y si se regala esa base de datos? No se ha vendido, no se obtuvo un lucro por ello, simplemente fue una donación. ¿Eso está permitido? O al revés, está prohibido donar las bases de datos de los clientes porque son confidenciales. Ah, perfecto, entonces la vendemos. ¿Cuánto creen que puede llegar a costar una base de datos en el mercado negro? Bueno, depende de dónde venga. Si es de clientes morosos, no es muy valiosa. Pero si es de clientes VIP que gastan y que gastan fuerte, y además que vienen direcciones, nombres de los hijos, lugares a los que asisten, pues entonces tal vez, y es solo tal vez, estemos dando una receta para tener muy buenos clientes. A alguien que no ha hecho el esfuerzo por conseguirlos. Aquí, bueno, estos puntos acerca de la venta de datos, de las bases de datos, hablaríamos de migración y de sharing. Sharing sería compartir. Ok, no te vendo la base, pero te la comparto. En la migración, ¿a qué nos referimos? Cuando cambiamos de un sistema a otro. Digamos que están bajo el sistema, la base de datos está bajo un sistema Linux y va a migrar o se va a transformar en un sistema Oracle. En el momento de hacer la transformación de los datos, estos pasan de un disco duro a un disco duro portátil e itinerante y después al disco duro central en donde ya van a ser migrados al nuevo sistema. Mientras están en el disco itinerante están en el limbo y estos datos pueden ser copiados y otorgados a cualquier persona. A menos, claro, que esté dicho en el contrato que esto no se debe hacer. Es decir, que está prohibido que durante la migración de datos se extraigan para uso personal o de cualquier otra índole. La ética en los negocios, en este caso de tecnología de información, tendría que referirse a tres aspectos fundamentales. El primero sería la equidad, el segundo sería los derechos y el tercero sería la honestidad. Con equidad nos referimos a una igualdad, un balance. Un balance tanto en salarios ejecutivos, un valor comparable de lo que hacen con el tiempo que pasan, con lo que cobran, y el establecimiento de precios de producto, es decir, que todos los sueldos tengan un estándar. ¿Qué es lo que pasó hace algunos años, digamos, por ejemplo, con los especialistas en tecnologías de información en nuestro país? Que había muy pocos, eran contados con los dedos de la mano y todos se conocían entre ellos, es decir, era un gremio muy reducido, el cual empezó pues bueno, por lo menos los primeros 5 años que empezó el boom de la tecnología de información, a ganar salarios exorbitantes. Hablamos de los 100 millones de pesos, de los 50 millones de pesos, era muchísimo, miles de pesos. ¿Qué es lo que pasó? Que entre más fue creciendo el rango de especialistas en tecnologías de información, los sueldos fueron bajando hasta niveles ridículos. El día de hoy ustedes pueden buscar a un especialista en tecnologías de información, digamos Linux, y hay ofrecimientos desde pues, casi el salario mínimo. ¿Por qué? Porque es moneda común lo que hacen. Sin embargo, la tecnología de información va evolucionando, va cambiando. Cada 6 meses hay tecnología nueva, con más rápida, mejores diseños, más fácil de usar. ¿Qué es lo que provoca esto? Que aquellos especialistas que no están en un continuo proceso de capacitación quedan fuera de la jugada y de los precios altos, de los buenos sueldos. Entonces, se va reduciendo su costo-valor. Entonces, aquellos precios tan exorbitantes que cobraban, mucho de ello se va en inversión a volver a estudiar, a volver a aprender tecnologías, formas de diagramación y, bueno, dirección de sistemas de inteligencia artificial. Bien, cuando nos referimos a los derechos, vamos a hablar de procedimientos legales corporativos, monitoreo de la salud de los empleados, privacidad de los clientes y empleados, el acoso sexual, promoción de grupos minoritarios, oportunidad equitativa de empleo, intereses de los accionistas, empleo a voluntad, denuncia de irregularidades. ¿Qué es lo que sucede aquí? La red da la oportunidad de decir y de hacer muchas cosas. Es decir, la red ha creado críticos.
Por ejemplo, en el caso de que una decisión gubernamental sea inadecuada o esté en contra de los intereses del pueblo, vía Internet es mucho más sencillo obtener firmas y apoyo porque es rápido y porque las personas no necesariamente se tienen que desplazar a un lugar para ejercer un sufragio o un voto. Y el crecimiento puede ser exponencial. Lo hemos visto en México recientemente con diversas noticias que han sucedido en el ámbito político. Es decir, se le pregunta a la población de forma abierta si quieren un cambio, qué tipo de cambio y cómo se va a hacer, y la contestación es por Internet. Inmediatamente empiezan a llegar correos electrónicos dando opinión. Entonces, es un derecho nuevo, es una forma de legislación nueva. Ahora las personas, inmediatamente cuando sale una ley, pueden ellos decidirla, votarla o derogarla. Ahora, en el caso, por ejemplo, del acoso sexual, si el acoso sexual, si el acosador es tan poco prudente como para acosar vía Internet, pues bueno, ¿qué es lo que está haciendo? Está escribiendo su propia denuncia o la está videograbando, porque eso ha pasado. Y bueno, por último veremos honestidad. Honestidad se refiere a los conflictos de intereses entre empleados, la seguridad de la información empresarial, los regalos inadecuados, el contenido de la publicidad, los asuntos y contratos gubernamentales, procedimientos de administración financiera y de efectivo y prácticas cuestionables en países extranjeros. Es decir, ¿a qué es a dónde vamos? De acuerdo a la ley de cada país, es como la empresa debe de proceder, es decir, hay que respetar la ley de cada país. Sin embargo, las leyes son diferentes en varios países. Como lo hemos visto a lo largo de estas pláticas, habrá países en donde la edad mínima para el trabajo manual sea en los 12 años, otros que sea a los 15 y otros que sea a los 18. Si los trabajadores de 12 años cobran menos que los de 18 y son igual de productivos, tal vez se oiga maquiavélico, pero a la empresa le conviene. Vamos a ver aquí las formas de conveniencia ética para la empresa y de los negocios. ¿Qué tan honesto es esto? Pues bueno, es honesto para el país que permite estas leyes, pero es totalmente deshonesto para un país que lo prohíbe. ¿Dónde es mejor? Tienen ustedes que tomar una decisión ética, de procedimiento. Bien, ejercicio del poder corporativo. Con esto nos referimos a la seguridad de los productos. Es decir, ¿qué tantas llaves hay para accesar a aquello que guarda celosamente la empresa como seguridad tecnológica e industrial, a sus secretos? ¿Qué tan efectivas son sus firewalls para evitar que los hackers entren y roben la información privilegiada para los altos mandos, para los mandos medios, o qué tanto ellos dividen la información de todo el personal? Es decir, ¿tienen cuentas de correo especializadas o es la misma cuenta para todos? ¿Qué tan clara y qué tan transparente es la información? ¿Qué tan claros y transparentes son los procedimientos? En este caso, la mesa directiva debe de determinar hasta qué punto y bajo qué claves, qué información es lo que pueden ver las personas y cuál no. Es decir, hay que crear una política de seguridad informática en el lugar de trabajo. Bien, ¿cómo pueden entonces, dado toda esta gama de problemas, cómo pueden los administradores tomar criterios o decisiones éticas? Bien, nosotros hemos resumido estos criterios y estas decisiones a 3 metodologías fundamentales. Estas son: la primera, teoría de los accionistas; la segunda, teoría del contrato social; y la tercera, teoría de las partes interesadas. Cada una es un procedimiento para hacer las cosas de forma ética y de forma correcta, de acuerdo a las personas que vamos a beneficiar y de acuerdo a los objetivos que queremos lograr. Es imposible combinarlas, sin embargo son muy parecidas. Cada una llega a diferentes objetivos y está formulada para llegar a un lugar específico. Ustedes lo podrán ver cuando veamos su desarrollo a continuación. Bien, ¿cuál es la teoría de los accionistas? Es en la cual la empresa está enfocada en las personas que hacen posible este sueño empresarial.
Es decir, sostiene que los administradores son agentes de los accionistas y que su única responsabilidad ética es incrementar las utilidades de la empresa sin violar la ley del país en el cual estén trabajando y sin participar en prácticas fraudulentas. ¿A qué nos referimos con esto? Drogas, trata de blancas, abuso de menores, etc. La idea aquí es en qué país estamos trabajando y a dónde, si es un servicio, dónde realizamos el servicio, si es una manufactura, dónde están las manufacturas. Por ejemplo, Irak. Los niños necesitan comer, los niños necesitan trabajo para poder comer. Hay una empresa norteamericana que se dedica a comprar bombas de tierra, de minas terrestres, y los únicos trabajadores, digamos, libres son los niños. ¿Por qué? Porque los adultos están peleando en el frente de batalla y porque las madres tienen prohibido por su religión hacer ese tipo de trabajo. Entonces son los niños pequeños los cuales pueden ir y escarbar en la tierra con riesgo de que les explote una bomba, una granada, una mina personal y sustraerla y después venderla. Las venden a $2 por cada mina. Bueno, esta compañía prefiere a los niños que son mancos, o que les falta una pierna, o que han tenido algún accidente relacionado con una mina. ¿Por qué? Porque tienen experiencia. Y entonces les pagan a $4 la mina, sabiendo que nuevas estas minas se venden en 18, en $20. ¿Qué hacen ellos? Bueno, las desarman, las reconstruyen y se las vuelven a vender al mejor postor. ¿Es una posición ética hacer esto o no? Ellos se escudan en que las leyes del país no prohíben que los niños trabajen. Ellos se escudan en que el país, Irak, necesita alimentos, necesita trabajo, necesita que sus niños coman. Entonces, ¿son ángeles o son demonios? ¿A quién le funciona esta teoría? Bueno, pues a los accionistas. Los accionistas son aquellos que promueven esto, los que dan dinero, para obtener una ganancia. Es una de las teorías y que está de acuerdo con un sistema y una forma de hacer las cosas. Es decir, es correcta bajo cierto punto de vista. Bien, vamos a la teoría del contrato social. El contrato social se basa en las ideas de Juan Jacobo Rousseau, que en Francia, durante la Revolución Francesa, lo que pedía era libertad, igualdad y fraternidad. Es decir, que aquellos trabajadores, personas que buscan mejorar a su país por medio del esfuerzo y el fruto de su trabajo, sean recompensados para poder vivir bien, haciendo bien las cosas. Las cartas filosóficas son importantes y el contrato social son importantes por la gran cantidad de vías éticas que lanzan y que ha lanzado la humanidad. Ahora, no decimos que sea lo mejor, pero sí es una forma de hacer las cosas. ¿En qué se basa? Bueno, esta teoría establece que las empresas tienen responsabilidades éticas con todos los miembros de la sociedad. Es decir, es una teoría muy nacionalista del país, de su sociedad. De las demás puede que no me interese, pero nuestra sociedad, en este caso los mexicanos, son los más importantes del mundo. Si por nuestra forma de actuación lastimamos a los franceses, a los ingleses, a los cubanos, eso no debería de importarnos. Lo que permite a las corporaciones existir en base a un contrato social. Este contrato social se refiere a que la primera condición del contrato es que lleven a la satisfacción económica de los socios y de los accionistas. Por supuesto, una empresa está creada para producir dinero. Pero la segunda parte del contrato social requiere que mejoren la satisfacción económica tanto de consumidores como de empleados. Es decir, que ofrezcan un precio justo por lo que venden y que los empleados ganen salarios honorables. Siempre y cuando sean de la sociedad, siempre y cuando pertenezcan a la nación, siempre y cuando hagan las cosas de acuerdo a la reglamentación. ¿Ok? Es una forma de ver la ética.
La última parte sería la teoría de las partes interesadas. ¿A qué nos referimos con esto? Que afirma que los administradores tienen la responsabilidad ética de otorgar beneficios a todas las partes interesadas. Es decir, si el producto se hace en México, pero se consume en Taiwán, la persona que está en Taiwán deberá obtener beneficios, ya sea en costo, en precio, en calidad, por lo que se produjo en nuestro país. Estos beneficios están relacionados con la empresa en que son todos los individuos o todos los grupos que poseen un interés en el producto o en el servicio que se está haciendo, deben de obtener un beneficio por ello, un beneficio ya sea real, sustancial o económico. Por lo general esto incluye que los accionistas, empleados, clientes y proveedores de la corporación, así como la comunidad local, el ambiente y en sí la sociedad se beneficie de los productos y servicios que producen. Hablemos de las empresas ecológicas, las empresas verdes. Estas empresas que además de mercadear su producto y además de hacer algo que se vende, da un bien común. Es decir, ya sea que planta árboles, ayuda a los discapacitados, hace que sus botellas sean desechables, sí, claro, pero orgánicamente responsables. Es decir, son empresas que apoyan a la naturaleza, es decir, reducen todos aquellos procesos o quitan todos aquellos procesos que puedan crear una contaminación. Porque la idea anterior era que la empresa, en el lugar en el que fuera, no importaba si contaminaba, envenenaba los lagos, iba matando poco a poco a los habitantes de los alrededores, o les quitaba el trabajo, o el ruido les afectaba. Eso no importaba, lo importante era producir y vender. La idea con estas empresas es que al contrario, apoyen a la localidad, apoyen al planeta por medio de procedimientos limpios, ecológicos y verdes. Es una nueva tendencia la cual está muy fuerte y muy de moda en estos tiempos y que se está convirtiendo en ley. En ley, por ejemplo, con parámetros de calidad, como el ISO 14000. Es decir, empresas que son socialmente responsables y ecológicamente, ambientalmente responsables. Es un paso muy difícil porque muchas de las manufacturas que se utilizan en nuestro mundo contienen sustancias no naturales, sustancias venenosas en un momento dado. Así, por ejemplo, muchas empresas que hacían biberones y que los hacían con un plástico que al calentarse producía entes cancerígenos, decidieron dejar de producir esas botellas para producir un plástico basado en plantas, el cual es amigable con la naturaleza y por sobre todo no produce bisfenoles, que en este caso son las partículas que provocan el cáncer. Se oye terrorífico para los bebés, pero tampoco se sabía en los años 40 que esto sucedía, ¿no? Por ejemplo, la primera vez que decidieron probar el Sprite matamoscos, lo probaron en humanos que estaban en la alberca y que estaban bailando y bueno, los rociaban con este Sprite para demostrar que no era venenoso, que era hasta saludable y olía bien. Años después, todas estas personas tuvieron problemas de la piel, problemas de cáncer, problemas de hígado, pero no se vio hasta muchos años después. ¿Por qué? Porque resulta que después de este rocío, por ejemplo con DDT, el cuerpo lo absorbe y hasta muchísimo tiempo después es cuando reacciona. ¿Qué es lo que hicieron estas empresas para corregir estos errores? Pues bueno, empezaron a producir DDT o spray de antimosquitos basado en plantas, en formas que evitan la contaminación y que sobre todo evitan que los seres humanos salgan lastimados. Bien, la ética de la tecnología se refiere a que las empresas deben de cumplir, a lo mínimo indispensable para que las empresas deben de cumplir para que las tecnologías de información y sistemas en los negocios sean rentables y por supuesto sean éticos. Un ejemplo común de ética en la tecnología es la captura de grandes cantidades de volúmenes de datos
una exposición excesiva a la radiación de los tubos de rayos catódicos. Por ejemplo, aquellas personas que están todo el día al frente de una computadora deben de tener periodos de descanso. Periodos de descanso establecidos por la misma compañía, porque si no se enfrentan a algo que se llama envenenamiento por cobre. En algunos lugares, por ejemplo Estados Unidos, las demandas han sido millonarias, sobre todo de las personas que trabajaban en la IBM, por haber obtenido una enfermedad relacionada con su trabajo. En México la legislación aún es muy lenta en este sentido, pero esperemos que avance poco a poco y para mejorar. Bien, los principios éticos para ayudar a evaluar los daños o riesgos potenciales de los usos de las nuevas tecnologías serían basados en la proporcionalidad. Es decir, el bien logrado por medio de la tecnología debe de superar el daño o riesgo. Estas personas que tuvieron o que sufrieron envenenamiento por cobre cobraron sueldos estratosféricos. Por lo tanto, las demandas tampoco podían proceder debido a que el sueldo ni siquiera era comparado con su trabajo. Muy al principio, cuando los equipos no estaban forrados para evitar las radiaciones. En este caso, hay que realizar un consentimiento informado. Las personas que se dedican al trato con los servidores y manejan grandes cantidades de información, firman cartas responsivas en las cuales se comprometen a que la información que ellos o que pase por sus manos esté únicamente para los usos de la empresa, no para fines diversos. Por lo tanto, los afectados por la tecnología deben entender y aceptar los riesgos a los cuales se orillan. Bien, otro de los principios éticos sería la justicia. Los beneficios y responsabilidades de la tecnología deben distribuirse de forma equitativa. Es decir, el daño que causa a la retina el uso prolongado de las computadoras puede ser, digamos, soportable o equivalente al conocimiento que nos dan. En pocos años, las personas han tenido fenómenos de ojo seco. Es decir, que al no parpadear, no lagrimean y sus ojos tienden a tener problemas de ojo seco. ¿Gracias a qué? Al uso prolongado de computadoras. Bien, el riesgo mínimo que puede tener una máquina, aunque sea considerado aceptable por otras directrices, la tecnología debe implementarse evitando todos los riesgos innecesarios. Es decir, hay formas de establecer hasta qué punto podemos hacer las cosas. Bien, la Asociación de Profesionales en Tecnología de Información redacta unos estándares para seguir de forma ética. Estos están en pantalla. Bueno, voy a permitir leerlos. Dice: la obligación hacia mi empleador. Primero que nada, evitar el conflicto de intereses y asegurarse de que mi empleador esté enterado de cualquier conflicto potencial, como por ejemplo, pérdida de información, intercambio de información, migración, venta de bases de datos, etc. Proteger la privacidad y confiabilidad. No intentar utilizar los recursos de mi empleador para beneficio personal sin su previa autorización. No explotar la debilidad de un sistema informático para beneficio o satisfacción personal. Es decir, es un código que va en contra de los hackers. Otras responsabilidades es actuar con integridad, aumentar la capacidad profesional, es decir, estar de forma constante recibiendo cursos y enterándose de las nuevas tecnologías, establecer altos estándares de desempeño personal, aceptar la responsabilidad del trabajo propio por pérdida de información o por un manejo inadecuado de los datos, mejorar la salud, privacidad y bienestar del público en general. Bien, estas serían las responsabilidades éticas para un profesional de tecnologías de información y queremos cerrar esta idea al decir que se muestra una conducta ética al evitar los delitos informáticos y aumentar la seguridad de cualquier sistema de información que se desarrolle o use. Por lo tanto, participantes que están en constante contacto con la tecnología de información, cuando suban algo a la red, suban aquello que consideren que es bueno, que es agradable, que es mejor, que ayuda a la humanidad a crecer. Es decir, difundan lo que crean que es necesario, que los demás nos enteremos. Hay muchas cosas que están circulando en la red que no valen la pena y hay que saber discernirlas, borrarlas o enviarlas a un lugar
para que no estén ahí. La idea es que depuremos la red para que sea un mejor lugar para nosotros, para nuestros hijos y para las personas que vengan después. Mi nombre es Antonio Saldaña. Este ha sido un tema más de ética en los negocios. Les agradezco su escucha y esperemos vernos pronto. Muchas gracias.